la necesidad o la obligación de cursar una carrera, porque así lo dictaba la situación de su edad, porque así lo dictaba su familia o porque así parece que es el ideal de un estudiante entre 18 y 20 y tantos años. Me encontré que la mayoría de los estudiantes a los que yo estaba atendiendo pues eran esto que en la consultoría llamábamos los working adults, que son personas mayores de 25 años que ya están casados en una gran parte, que ya tienen otra serie de responsabilidades, que tienen una familia, que tienen un trabajo, que muchos me decían que no sabían utilizar la computadora de manera, digamos, dinámica, que no traían el chip incorporado, no sabían cómo operan los entornos virtuales y una serie de necesidades y de situaciones que eran que permeaban en todos ellos. Pero especialmente esta situación, había una situación recurrente que era que tenían muchísimo miedo. Eran personas que a pesar de su edad venían con un montón de miedo, porque hacía muchos años no estaban estudiando, habían abandonado la educación desde su juventud y se estaban incorporando porque pensaban que todos los demás compañeros sí tenían esas capacidades que ellos pensaban que había que tener para entrar a la universidad y sencillamente se sentían atemorizados. Y la otra situación que a mí me conmovía demasiado es que, pero al ser una experiencia y al ser una situación que vivíamos de verdad con ellos, es que muchos de los estudiantes se declaraban como faltos o habían tenido que romper esta ilusión de estudiar la universidad por situaciones económicas, contextuales, familiares, y habían pasado muchos años para que ellos pudieran concretar esto que parecía un sueño. Entonces, ¿cómo le dices a un estudiante en esta situación que no puede, que no lo va a hacer, que no lo va a lograr? Pues sencillamente no puedes hacerlo. Entonces, ¿cuál es tu tarea como asesora y cómo se incorpora la parte del modelo educativo, del modelo universitario en esta parte? Bueno, pues mi chamba era precisamente dotar al estudiante, ya no enseñarle a usar la computadora, porque esa no era mi rol, no era enseñarle nuevas formas o no era darle nuevos conocimientos. Aquí, y gracias a las formas en las que está estructurada el trabajo multimodal, es muy fácil poder incorporarte en el sentido que marca el modelo universitario en términos del rol que debe jugar el asesor o el profesor. Entonces, ¿cuál era mi trabajo? Pues mi trabajo tenía que estar centrado propiamente en establecer lazos de comunicación muy fuertes. Mis estudiantes, al menos en estas 2 semanas que abarcaba mi intervención en el primer módulo, implicaba que me tenían en cuerpo y alma. Si el estudiante mandaba mensaje a las 3 de la mañana, yo trataba de contestar a las 3 de la mañana porque sabía que en ese momento el estudiante tenía una duda y en ese momento el estudiante tenía tiempo para poder trabajar. Si yo me esperaba a que amaneciera, era muy probable que el estudiante no hubiera trabajado porque no resolvió esa duda y porque además ya tenía que incorporarse a otro tipo de actividades a lo largo del día. Entonces, para mí implicaba un esfuerzo muy grande en términos de qué le tengo que dar al estudiante. Pero también implicaba una transición en mi forma de pensar la educación y el acompañamiento hacia los estudiantes, porque yo no enseñaba. Es decir, los recursos, los conocimientos y todo lo que tenía que aprender a hacer el estudiante no partían de mí, partían de diferentes piezas de contenido que el estudiante tendría que analizar, pero también partía de toda la reflexión que el estudiante tenía que hacer para lograr construir estas habilidades o desarrollar estas habilidades a las que se tenía que enfrentar. Entonces, pues, ¿qué tenía que hacer yo? Pues yo tenía que dotar de ayudas al aprendizaje. Si el estudiante no estaba comprendiendo algo, tenía que ver la manera de ayudarlo a que pudiera aprender.
Y esto en términos de una concepción de la nueva cultura de la educación, la ayuda al aprendizaje, algunos lo llamarán como brindar herramientas tecnológicas o brindar recursos educativos. En este caso, pues las ayudas van desde los consejos, desde las recomendaciones, desde las retroalimentaciones, hasta algunas piezas extras de contenido o guiarlo a través del uso de diferentes aplicaciones o diferentes plataformas y qué sé yo, lo que el estudiante vaya necesitando según el momento. Necesitaba resolver dudas concretas que el estudiante mandaba a través de los sistemas de mensajería que tenía la plataforma, también hacer los comentarios de ánimo, y esto era muy importante, porque aunque parece que en los entornos virtuales la comunicación se centra nada más en, bueno, te doy la retroalimentación de la actividad y te digo a qué recurso tienes que entrar, lo cierto es que cada semana tienes que ir animando al estudiante a ir desarrollando las actividades, tienes que estar al pendiente de aquellos que no entraron a la plataforma durante N cantidad de días, preguntarles cómo están, qué les ha pasado, por qué no han entrado, qué es lo que les está sucediendo, saber si están enfermos, si alguno de sus hijos tuvo algún problema, etcétera. Muchos de ellos decían, ay, es que no he mandado la actividad porque no sé usar el programa que nos dicen. Entonces tienes que estar al pendiente de que vayan desarrollando la actividad, vayan desarrollando la competencia tecnológica, pero al mismo tiempo les tienes que decir que sí pueden y que están atendiendo un circo de varias pistas, pero que es posible que puedan culminar y que puedan desarrollar las actividades que tienen que desarrollar. Entonces, tienes que estar constantemente en este tenor de decirle al estudiante que sí puede, pero sobre todo, cómo puede hacerlo. Y la otra situación era invitar a reflexionar al estudiante sobre sí. Ya voy. Entonces, la reflexión era súper importante, era cuestionarlo y decirle, bueno, esto que me estás presentando, ¿realmente responde, por ejemplo, una actividad que era que subieran sus itinerarios con las actividades que tienen en el día a día? La idea era que reflexionaran, ¿en realidad vas a poder dedicar las 5 horas con este horario que me estás presentando en donde no tienes ni siquiera vida social? ¿En realidad vas a dejar de atender a tus hijos o vas a dejar de atender a tu familia por estudiar las 5 horas? Y a partir de estas sugerencias, hacer una reflexión de lo que implicaría para él estudiar en este tipo de entornos. ¿Esto qué contribuía? Pues en primera, a atenuar los miedos y las frustraciones que tenían los estudiantes, después a ir ganando independencia y a ser personas mucho más autónomas de su gestión en términos de tiempo, de recursos y de necesidades o responsabilidades a las que también se enfrentan, y sobre todo a generar pensamiento estratégico, que son parte del perfil que establece nuestro modelo universitario para los estudiantes de nuestra institución. Y si termina a tiempo, apurada pero sí acabé. Entonces, bueno, en este sentido, la idea de haber transitado o la experiencia que yo tuve fue que me permitió poder comprender de manera viva cómo se vive en un entorno virtual, y saber que este tipo de transición en términos del pensamiento y de la práctica se vive justamente estando ahí. Yo en un momento hice caso a mis profesores que me decían cómo era o cómo creían ellos que era vivir en un entorno virtual. Sin embargo, pensándolo bien, ellos nunca habían trabajado en entornos virtuales. La idea es que nosotros podamos reflexionar a partir de la práctica que tenemos de manera cotidiana, y si bien las reflexiones van a ser sobre estas experiencias, también es importante que podamos reflejar estas experiencias en términos de los documentos estratégicos que operan en nuestra universidad y de aquellos elementos de referencia teórica que también tengamos. Entonces, la invitación es sí a que reflexionemos sobre la práctica, pero estas reflexiones que vayan guiadas a través de elementos teóricos que muchos de los investigadores en educación ya han empezado a aportar. Y eso sería todo. Muchas gracias.